conversando con el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular para que nos explique a ver lo que se ha aprobado en el Congreso de la República y también lo que ya se ha aprobado en primera y segunda votación, me decía, es este proyecto de ley que busca mayor fiscalización, dicen ellos, claro, mayor fiscalización a las ONGs en el Perú. Antes de entrar también en el detalle jurídico, que siempre es interesante, a ver, desde el otro lado, las propias ONGs, varias ONGs han dicho que esto es una persecución de parte del Congreso de la República y de determinados grupos que justamente no les gusta que estos organismos vayan en contra de sus políticas. Y seguramente son las mismas ONGs que no rinden cuenta a nadie, que no pagan impuestos y que muchas de ellas operan en la clandestinidad, ¿no? Porque ya se ha detectado que más del 90% de estas ONGs no están registradas en APSI. ¿Qué es lo que cambia con esta ley? Bueno, para ser concreto. A ver, el proyecto, o lo que se ha aprobado, le otorga la capacidad de fiscalización a la APSI en cuanto a la cooperación técnica internacional. Se han establecido acciones preventivas y correctivas. También se han establecido sanciones, ¿no? Sanciones desde faltas leves hasta faltas graves. Y en lo que es faltas graves, se ha establecido, por ejemplo, que será una falta grave el hecho de destinar recursos de la cooperación técnica internacional, dice, hacia actividades que hayan sido declaradas administrativa o judicialmente como actos que afecten el orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional, el orden interno. Esto es importante porque esto es un texto sustitutorio que se aprobó. El texto anterior decía actividades políticas y en actividades políticas pues cualquiera podía caer, ¿no es cierto? Incluso hasta ONG que puede indicarse algo noble. Sin embargo, como era muy ambiguo el término, entonces se dijo no, se cerró y dijo solamente para actividades que sean contrarios al orden público, la seguridad ciudadana o la defensa nacional. Ya, antes de ir a eso, o vamos primero a eso. Claro. ¿Quién va a determinar cuáles son esas actividades? ¿Puedes repetir las actividades? Como actos que afecten el orden público. Claro, acá está, mira. Claro, destinar recursos hacia actividades que hayan sido declaradas administrativa o judicialmente como actos que afecten el Poder Judicial y un órgano administrativo. Claro que sí. Ya, o sea, esto no va a estar al criterio o al arbitrio de un personaje, ¿no? Es decir, el gobierno, es decir, un ministerio, es decir, un gobierno regional, es decir, una municipalidad pero una entidad del gobierno puede terminar diciendo qué ONG y qué no ONG es la que comete un acto que afecta el orden público. Bueno, la APSI de plano ya está adscrita al gobierno, ¿no? La SUNAT también, y no por eso vamos a dudar de eso, ¿no? Pero hoy la APSI no tiene esa potestad, El Poder Judicial también. El Poder Judicial, si bien es cierto, es un poder del Estado, también va a tener la potestad de declarar que un acto ha sido contrario al orden público, a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional. Vuelvo al punto clave aquí. Pero a ver, no debería preocuparnos quién lo dice, sino más bien la actividad. Sí preocupa quién lo dice, porque nuevamente, le pongo el ejemplo. Ya, no estamos en el gobierno de Dina Boluarte, ni siquiera estamos en el gobierno de Rafael López Aliaga, ni de Keiko Fujimori. Estamos en un gobierno, por ejemplo, de Antauro Humala. ¿Se imagina? Un gobierno de Antauro Humala, una cosa de ese tamaño, de ese calibre. Un gobierno de Antauro Humala va a decir qué ONG sí y qué ONGs no. Bueno, un gobierno de Antauro Humala, pues ya estamos viviendo un apocalipsis. Pero lo llevo a ese extremo. En una situación normal. Porque eso es lo que están planteando la ley. En una situación normal, donde funciona el Estado de Derecho y las instituciones, con sus limitaciones y errores, evidentemente hay órganos que al final definen si una actividad es administrativamente ilegal y existe un poder judicial que también tendría esa posibilidad. Lo que no sería correcto es que simplemente las ONGs sigan operando al margen de la ley y que nadie pueda obstaculizar. Que se fiscalice, está muy bien, pero el problema aquí que sí preocupa es que ustedes... Lo que a mí me preocupa es que las actividades de las ONGs vayan en contra de la seguridad ciudadana. Claro que sí, claro que sí. Eso es lo que a mí me preocupa. Y estoy de acuerdo, pero lo que preocupa es que sea un burócrata, es que sea un gobierno con una determinada línea que decida a quién sí se queda y quién sí lo cancela. Pero bueno, es que pasa que ese burócrata o un gobierno es legitimado
por elección popular para decidir algunas entidades importantes en este país, justamente ¿no? en la Por ejemplo, democracia, existen tantas organizaciones que dependen del gobierno, en la ¿no? democracia hay equilibrio de poderes y parte del equilibrio de poderes es la sociedad civil y muchas veces la sociedad civil canaliza justamente su preocupación a través de entidades no gubernamentales. Si lo que nos preocupa es que un gobierno determine qué cosa es correcto y qué cosa no, entonces no debe existir el Ministerio del Interior. No, por eso hay equilibrio de poderes. Pues, no, lo que sucede es la que sociedad civil es parte de ese equilibrio de poderes. existen organizaciones que forman parte del sistema administrativo del Estado y que son ellas, a través de un procedimiento administrativo, digamos, correcto, siguiendo el debido proceso, determinar si una acción violenta o no la seguridad del orden público. Un proyecto de ese tipo, y usted lo debe recordar, un proyecto de este tipo se presentó con justamente esa cláusula o ese apartado en el 2006, si no me equivoco, también en el gobierno del expresidente Alan García. Se aprobó y esto fue rebatido y anulado en el Tribunal Constitucional de ese entonces. ¿Por qué fue anulado? Porque dice lo siguiente, a ver, no pueden ser disueltas por resolución administrativa las ONGs. ¿Por qué? Porque justamente la Constitución, perdóname, la Constitución garantiza la vida de esos organismos. Sí, pero acá no estamos hablando de disolución, estamos hablando de sanciones. Pero que pueden llevar a la disolución. No necesariamente. Pero hay sanciones sí está en la ley que se han establecido para poder hacerlo. No, que la pueden disolver. Lo peor sería, ¿no?, seguir avalando que más del 90% de las ONG siguen operando en la clandestinidad. Pero congresista, la ley que han aprobado permite la disolución de ONGs. Mira, lo que como sanción máxima. Lo que tengo en mi mano es el dictamen, el texto sustitutorio que establece, ¿no?, las sanciones administrativas para estas ONGs que realicen actividades contrarias a la legislación nacional y que sean contrarias al orden público y a la seguridad ciudadana. Esto es lo que yo tengo a la mano. Solo comentar que incluso no solo las ONGs, entiendo que 16 embajadas, varios organismos internacionales se han manifestado hay un lobby en contra, porque lo que preocupa, nuevamente, que a quienes se tenga que fiscalizar se fiscalice, y ahí podemos coincidir, pero que sea papá gobierno quien diga quién se queda y quién se va, es lo que preocupa. Pero es que pasa que para eso no es muy liberal. Para eso tenemos un gobierno, pues, para que pueda velar por la seguridad de todos los peruanos. Vamos a otro tema que ha generado mucha polémica, que tiene que ver con su proyecto que presentó en su momento, donde dice eliminar el término, entiendo, género de la legislación peruana. No es eliminar, es interpretar. ¿A qué va su proyecto y qué se ha generado acá que se ha vuelto tendencia? Se han dicho muchas mentiras, se han dicho muchas falacias. Entiendo por la impotencia de refutar la iniciativa legislativa, pero no es eliminar, es interpretar el término género que está contemplado en la Constitución para que cuando nos refiramos a esta palabra entendamos que solamente es para hombres y mujeres. Cómo finalmente como desde el principio se interpretó, ¿no es cierto? ¿Y esto con qué finalidad? Con la finalidad de que las políticas públicas que se elaboren en nuestro país puedan responder justamente a esa realidad objetiva y no sean las ideologías de parte de determinados grupos radicalizados las que nos impongan su visión de la sexualidad humana. No se equivoque, yo no he estado muy al fondo en esta discusión, pero sí vi el tuit que le lanza, me parece, a la ex ministra de la Mujer, que es lo que despertó todo este escándalo en las redes sociales. También por una falta de comprensión lectora. Pero donde usted le dice como que ahora les vamos a enseñar a definir cómo se define mujer. Lo que sucede es que, a ver, te cuento, mira, es que seguramente el público no lo sabe. En una sesión de la Comisión de la Mujer invitamos a la ex ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, ¿no? Y yo le pregunté, le dije, ministra, vamos a hablar aquí de políticas en favor de las mujeres, pero por favor dígame qué cosa es una mujer. ¿Usted cree que pudo responder? No lo pudo hacer. Salió afuera del Congreso, una periodista le pregunta y le dice, ¿por qué no pudo responder a esa pregunta? Porque ella dijo, no quise entrar en temas polémicos. O sea, ¿cuán polémico es definir a una mujer? Entonces, este modus operandi ya está enraizado en las políticas feministas, ¿no?, que son principalmente las que han conducido el Ministerio de la Mujer. Yo le aseguro que si sentamos acá a la señora Diana Miraslovich, no va a poder definir qué es una mujer.
¿Usted ¿Por qué? puede ¿Y definir sabe qué es por una qué? mujer? Bueno, un ser humano con cromosomas XX, con la capacidad de poder crear, con un útero, que un ser humano que menstrua, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una mujer. Pero la pregunta es, ¿por qué no pueden definir una Es una mujer? definición biológica, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que mujer y hombre son términos biológicos, más allá de los gustos o preferencias sexuales que podamos desarrollar en la vida. Un niño de 5 años te va a poder decir quién es un hombre y quién es una mujer si lo ponemos acá al frente. Lo que pasa es que no lo pueden definir, ¿sabes por qué? Porque para la ideología de género, ¿no es cierto? Un hombre que se autopercibe mujer es mujer. Entonces ya la mujer dejó de ser un ser humano objetivo, real, para convertirse en un mero concepto maleable y relativo, ¿no? Muchísimas gracias al congresista Muchas gracias. Alejandro Muñante. Tremenda controversia que se generó sobre este tema. No, qué bueno que se genere la controversia porque eso nos permite seguir ahondando en ese tema. Gracias. Alejandro Muñante, congresista de Renovación Popular. Vamos. I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line.